Hola, bienvenidos a mi canal Dios en nuestras vidas. Una vez más vamos a hablar un poco de un tema, vamos a agregar sobre este tema qué sucede cuando leemos la Biblia. Todos nos hemos pasado que en algún momento hemos abierto la Biblia, ¿verdad? Cuando leemos pues nos da muchas cosas maravillosas, nos da muchos beneficios cuando leemos la Biblia, pues nos abre un mundo distinto, una persona más justa, más honesta, nos da pues una persona más sensata, yo diría, eso es lo que a mí me pasó cuando yo empecé a leer una vez al mes, empecé a leer ni al mes, a veces empezaba a leer pues cada 2 meses o cuando se me animaba, pero ya poco a poco me fui introduciendo al mundo espiritual. Tal vez también las personas que predican por las calles, también hay personas que hablan de su padre, de la Biblia, mediante las esquinas, en los parlantes, las iglesias también te hablan, te comentan. Y bueno, fue ahí cuando yo me tocó, como dice un hermano, ¿no? Me tocó, Dios tocó mi corazón, que me acercara hacia Él. ¿Y cómo podía acercarme a Él? Pues leyendo su palabra. Fui leyendo así, poco a poco, ya semanalmente, una vez al mes, 2 o 3 veces a la semana. Entonces ya poco a poco fui entrando, me fui leyendo la Biblia, ¿no? Empecé por el Nuevo Testamento. Yo empecé así, porque estaba en duda si empezar el Antiguo o el Nuevo Testamento. Pues empecé a leer en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento pues habla de Jesucristo, de muchas cosas, ¿no? El nacimiento, eh, cómo Jesucristo fue predicando por pueblo por pueblo, ¿no? Los mensajes, las parábolas que daba, ¿no? En ese tiempo, lo que significa, qué reflexión nos daba. Entonces, eso me ayudó bastante porque yo también reflexioné muchas cosas, nos fuimos poco a poco a ser más sabios, más tomar sabidurías correctas. Entonces, eso es lo que yo noté cambios en mi vida, ¿no? Eso es poco a poco. Entonces, eso nos da cuando leemos la Biblia, estos beneficios, nos da buenos consejos también en los problemas, te ayuda a cómo saber. Por eso yo enumeré cinco, cinco que nos da como beneficios de leer la Biblia, ¿no? Aquí los he anotado porque para mí son importantes, son cosas que me dieron a mí, ¿no? Uno, conocer y acercarnos a Dios cuando leemos la Biblia, por supuesto. Cuando nos acercamos a Dios es cuando leemos su palabra, lo estudiamos, lo meditamos. Entonces poco a poco fui leyendo su palabra, acercarme más a Él. Entonces fue ahí cuando yo me convertí en un cristiano, seguir a Dios en lo espiritual, el mundo espiritual, como un amigo. Porque cuando leemos su palabra es leer a Dios, estás hablando de Dios, estás conociendo su vida de Dios. Eso es lo que eso es cuando leemos la Biblia, eso es conocer y acercarnos a Dios. Y Dios te habla mediante su palabra. Fortalecer mi fe. Así es, la fe también es muy importante. Cuando la fe dice también en la Biblia, dice que la fe pues es la certeza en Hebreos 11 y la primera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ser una persona, leer su palabra, pues nos ayuda a fortalecer su fe. Su fe, pues, es una persona que vas a estar segura del poder de Dios, de su palabra de Dios, no una persona insegura o dudosa, porque una persona dudosa, insegura, es porque no tienes la sabiduría, el poder de la palabra de Dios. Es porque no has leído. Entonces, si tú fortaleces tu fe, es leyendo la palabra de Dios. Una persona segura de toda dificultad o enfermedad que sucede en nuestra vida diaria como seres humanos. Entonces tenemos que tener esa fe de que todo lo es posible. Dios mío, yo confío en ti, Señor, que esto va a pasar, porque tengo fe en ti. Esa es la fe.
Pero para eso tenemos que leer su palabra, fortalecidos, ser firmes en su fe. El tercer punto es combatir contra los pecados. Por supuesto, si leemos la palabra de Dios, cuando leemos, combatimos nuestros pecados día a día, que los pecados están en todas partes, en todo momento, en todo. Así es, cuando yo también leía la palabra de Dios en la Biblia, pues también hacía frente a los pecados, ya me iba cambiando, ya iba dejando ese pecado poco a poco, lo fui ya lo más lejos posible. Entonces siempre está en mi mente, dije, Dios mío, Señor, primero está tu palabra, lo que dice. Eso es lo que a veces el pecado te hace caer o tentar, o a veces también cometo ese pecado, pero siempre en su palabra recordando ya. Entonces eso abstengo, lo retengo ese pecado, me alejo, o o lo desvío, como dicen algunos pastores, ¿no? Desviar el pecado lo más lejos, pero para eso tenemos que leer la Biblia, su palabra. Su palabra es lo que nos va a combatir los pecados. Y la cuarta es, nos da sabiduría y tomar buenas decisiones. Por supuesto que sí. Cuando leemos la palabra de Dios, pues nos da sabiduría, qué cosas buenas, decisiones correctas, qué cosas son buenas y qué cosas son malas decisiones, ¿no? Entonces eso también mediante el espíritu que tú tienes también te da esa sabiduría, te da ese conocimiento, te da esa palabra, ese saber decisiones, qué es lo bueno en el camino, qué es lo malo en el camino. Eso es lo que también a mí me transmitió cuando yo leí su palabra. Eso nos da. El quinto también nos da, claro, contra las dificultades, los problemas que nunca faltan, también eso nos va a sobresalir, ¿no? Cuando leemos la palabra. Bueno, el último, el quinto es alimento espiritual. Por supuesto, cuando leemos la Biblia, es un alimento espiritual. Si estamos en la palabra de Dios, somos cristianos, pues no dejemos de leer la palabra de Dios. Es un alimento espiritual para no desconectarnos de Dios, de estar conectado, estar siguiendo su palabra y crecer espiritual día a día, frente a frente, así es, contra el enemigo. Ese es nuestro alimento como cristianos y creemos en Dios. Para las personas que están empezando a leer o están empezando a leer, pues lean, les invito a leer para que estén en el camino correcto, en el camino como a Dios le agrada. Bueno, en conclusión, pues leer la Biblia pues nos hace una persona, como ya la había mencionado, una persona correcta, honesta, un varón o una dama de bien, tomar buenas decisiones y a seguir nuestra vida como Dios le agrade, como Dios le agrade. Yo creo que sí se puede, sí, yo creo que sí se puede leer la Biblia, como había dicho, una hora, media hora, todos los días, lo más seguido que podamos. Sí, sí se puede. Así es. Entonces, bueno, no desconectemos de su palabra de Dios. Así es, la palabra de Dios. La Biblia tiene poder, es poder para Dios. Para los que creen en Cristo, es poder. Así es su palabra. Bueno, espero haber agregado este tema y nos vemos hasta el próximo video que vamos a otro tema. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.